Andrés Senra pertenece a ese grupo de creadores atípicos que han desarrollado una trayectoria fuera de la carrera canónica. En sus proyectos, poéticos, humorísticos y críticos, resuenan todos los campos en los que se ha formado: arte, biología, filosofía, performance, historia, audiovisuales y sociología. En la elección de géneros combina el vídeo, la acción y la literatura para cuestionar las relaciones interpersonales en la urbe contemporánea. En el ámbito de la performance, posee un corpus de obra de enorme influencia en las generaciones más jóvenes de activistas que trabajan con el cuerpo y el arte relacional. Esta noche, Andrés Senra en Metrópolis. Yo no recuerdo tener una decisión de pequeño de lo que quería ser de mayor, nunca. Ni de tener claramente un objetivo de me quiero dedicar a esto. Siempre he sido muy disperso en eso. Entonces, he tenido intereses desde la ciencia hasta la filosofía, y de hecho me licencié en bioquímica y en genética molecular y me licencié luego en filosofía, pero paralelamente tenía intereses en los procesos artísticos o en el arte, y entonces la formación tenía que ver sobre todo con... iba eligiendo aquello que necesitaba para poder contar algo. La fotografía, que fue uno de mis primeros intereses, me llevó al vídeo, el vídeo me llevó a la performance me llevó al dibujo, el dibujo me llevó también a la escultura a la instalación, y al final en todo ese proceso lo que sí sentí es que las disciplinas en mi formación están mezcladas. La performance me interesa en torno a lo que tiene de cuerpo, pero la performance también atraviesa todas las disciplinas de mi trabajo. O sea, tengo una línea de dibujo que es muy performántica. Mis vídeos tienen un carácter muy performántico, las fotografías también, no solo por el cuerpo, sino porque estoy hablando de acciones. Me interesa también en la cuestión de la performance el cuerpo, tanto social como el cuerpo individual, cómo construimos el cuerpo, cómo nuestra conducta o nuestra forma de ser está determinada socialmente. En Nocturno aparecen elementos que son claramente artificiales, flores de plástico, pajaritos de mentira, y ese animal que en el fondo simboliza la naturaleza es un animal que está asediado, que está rodeado por el cazador, igual que estamos asediando la naturaleza, ¿no? De alguna manera, para acabar con ella, ¿no? Esta relación que al final mantenemos con el mundo natural es una relación que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra propia naturaleza. Luego hay una línea de performance que a mí me interesa también mucho, que no es necesariamente el cuerpo, sino que tiene que ver más con la interacción con el espacio público. Digamos que de lo privado a lo público, tan performático puede ser la colocación de un letrero o de un texto como los de Let's Bang, de desayuno en la cama o hoy no trabajo. Es un mensaje que está situando al cuerpo político, al cuerpo social, en una actitud en concreto en el espacio público. Remite a una idea performántica interiorizada, a una representación que el público, al verla, le lleva a una situación concreta y le produce un choque con la actitud corporal que no debe de estar en ese espacio público y que además está cuestionando el rol de un banco, por ejemplo, ¿no? Las deportivas, por ejemplo, las deportivas sí Hubo durante
mis comienzos, en el que el polo del individuo, el polo de mi propia biografía, tenía mucho peso en el trabajo que estaba realizando, porque de alguna manera necesitaba explorar mis propios referentes. Paso de ahí a darme cuenta que en realidad ese individuo que soy yo no está aislado, vive en comunidad y vive con otros, y que esos otros de alguna manera condicionan o hacen que yo sea como soy, ¿no? Cómo a través de ellos estoy hablando yo de mí, igual que antes cómo yo estaba hablando de los demás a través de mí, ¿no? Entonces me interesa también cómo romper con este discurso solipsista y trabajar más en colectivo, porque en un momento dado pasa a ser muchísimo más enriquecedor. Realizar mini jobs anunciándolo en prensa y en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid a cambio de grabar una pieza en vídeo. Es decir, yo me ofrecía a realizar un mini trabajo, un mini job para alguien y el resultado de ese mini trabajo, el proceso se iba a grabar en una pieza de videoarte. Ese era el pago. Entonces lo anuncié y hubo gente que me pidió pues hazme la cama. Hubo otro que fue hacer una visita guiada a un turista alemán a una oficina del INEM, de aquí de España, y a cambio él me contó cómo funcionaba el desempleo, o para cómo solicitar el desempleo en Alemania. Otro mini job fue preparar una comida, me dijeron, bueno, pues haznos la comida. Y yo la vuelta que le di ahí fue como de, vale, voy a preparar la comida, pero empleando las herramientas que habitualmente empleamos para trabajar, un martillo, una taladradora. Entonces preparé un cocido con estas herramientas. Este era el juego. Cuando trabajas con comunidades es muy fácil caer en el rol del antropólogo, del que está fuera con una mirada objetiva, analizando a la comunidad. Obras que trabajan con colectivos en situación de riesgo pecan con utilizarlos para el interés estético de la obra, más que trabajar con las propias necesidades de ese colectivo. Eso implica a veces que no puedo aterrizar en un sitio y sacar lo que yo quiero, ¿no? Implica que de alguna manera tengo que vivir con el proceso de las personas y siempre voy a tener y tengo claro que siempre mi mirada va a ser subjetiva. Style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Auslandia efectivamente es un proyecto de la creación de una comunidad utópica, posapocalíptica, se ha acabado el mundo, y es la creación de una comunidad a partir de este fin del mundo en una ciudad inventada que es Berlín, y Berlín es la copia o la réplica del Berlín actual pero invertido. Lo que me interesaba en Auslandia era explorar un lado oscuro de las utopías, digamos que la distopía en realidad, ¿no? Cómo la utopía, cómo el crear un nuevo mundo que puede ser más libre, más en comunión con la naturaleza, más en que los recursos sean compartidos, puede generar, no ese mundo, sino dónde está el balance entre lo que es natural del ser humano y lo que es aprendido. Es decir, cómo eso puede llegar a finalizar con un acto de violencia. I would definitely say that the people
who live here and the people that use this space are extremely anarchistic in their ways of living life, of viewing life. Sometimes our anarchism comes together and sometimes we're on the other ends, but that's okay. And we like that flow. Yeah, it's because there was a women's blacksmith in the 80s, in the start of the 80s, because they came to some disagreement here, the men and the women working in there was one big blacksmith here. So the women made their own blacksmiths and called it the women's blacksmith. Okay. And that's why. And so I came to work there 18 years ago or something, just for fun. And then I thought it was very fun. And the other, Charlotte and daughter, they came, you know, and like then it happened that it was the three of us, and then we made, you know, a normal company out of it, so we could. De alguna manera, Cristiania es la materialización de las utopías de las que me gusta hablar, de esas ciudades ideales en un contexto como es el contexto europeo, ¿no? Cristiania lleva allí desde los años 70, o sea, ha perdurado como 40 años, es una comuna que empezó siendo una comuna hippie y que ha ido evolucionando según los acontecimientos históricos por todo este proceso. Es una comuna en la que viven 900 personas, anarquista, y que viven en una suerte de estado independiente en el que hay una inversión de las dinámicas socioeconómicas del mundo real. La propuesta era como, constrúyeme tu ciudad ideal, ¿no? O sea, ¿cómo sería esa Cristiania que supuestamente es un modelo de utopía ideal, que no es el que vives ahora? La tempestad es una reflexión sobre cómo el sistema desaloja a las personas que no se adaptan o que no quieren entrar en la carrera de competición, o aquellas personas que de alguna manera se autoexcluyen porque no quieren participar de ello. La tempestad es un trabajo sobre la locura, sobre los perdedores, sobre toda una serie de personajes marginales que están fuera del sistema, que tienen que ver mucho conmigo, o yo de alguna manera me identifico bastante con ellos. Yo estuve viviendo en una especie de furgoneta a la puerta del Círculo de Bellas Artes durante 24 horas. La furgoneta estaba llena de dibujos, de fotografías, como de un personaje que ha perdido un poco el norte, y yo estaba ahí tirado en el suelo, desnudo, y la gente podía entrar a esa situación y salir. O sea, entrabas en la furgoneta y salías. Esto fue durante 24 horas. Al principio bien, o sea, como cada vez más gente, pues hubo una determinada, a las 4 de la mañana ya la gente que pasaba estaba bastante borracha, entonces la situación era bastante más violenta porque te pateaban o se generaba ahí una situación bastante chunga, ¿no? Y tampoco yo podía ir en ese momento establecer un diálogo porque estaba en ese rol. Para mí la performance, la propuesta de la performance se tiene que cumplir hasta el final. La historia del arte, la historia en general está muy presente en mi trabajo, y la historia del gesto está muy presente también, ¿no? Porque me interesa el cuerpo. Entonces, de alguna manera ver cómo el lenguaje corporal se ha empleado, se utiliza para determinados mensajes, es lo que me gusta rescatar en muchos de los proyectos.
Sacrificio es un trabajo que surge a partir de la Guerra del Golfo y de todas las imágenes que aparecieron en prensa posteriores de los militares norteamericanos torturando a los presos iraquíes en las fotografías de tortura que aparecieron en la prensa, ¿no? En Sacrificio se repiten un poco esas fotografías de tortura traídas al campo de lo interpersonal, a las relaciones personales, a las relaciones, digamos que en Sacrificio hay un discurso entre la violencia que estamos viendo, que es macroviolencia, que es la violencia de los estados, tiene consecuencias directas en las personas que lo padecen, producen una imagen de cara a los medios en la que nos reconocemos, porque ese mismo tipo de violencia la ejercemos en nuestro trabajo, la ejercemos con nuestras parejas, la ejercemos con las personas que nos rodean. Es una imagen que, curiosamente, pasa con hechos reales, es una imagen que de alguna manera es canónica. Yo pienso que esas imágenes no eran tan casuales. La composición y el esquema de la imagen que nosotros vemos responde a la composición y el esquema de cómo se ha representado a los presos, a los perdedores en las grandes batallas, en las guerras, a lo largo de la historia del arte. A mí no me gusta hablar tanto de la idea de modelo o de alguien que está sujeto a lo que yo le propongo que haga, aunque de alguna manera eso también está presente. Pero para mí son participantes de la situación que generamos entre los dos y que va a estar documentada, con la que vamos a trabajar. Baja tú al suelo. Sí, ahí eso es, así. Ahí estás lo suficientemente bien. We Are Here, We Are Queer, quería que fuera un amplio espectro, es decir, quería que fueran personas que se identificaran de distintas maneras, desde gente hetero hasta gente gay, hasta gente lesbiana, hasta transexuales, o sea, distintas orientaciones, no solamente en cuanto a la opción sexual, sino también a la identidad de género. Plantear un juego con tu propia idea construida de lo que es tu yo, como para poder traspasarlo, ¿no? Y jugar en esa especie de difusión entre cómo está construido la idea de género. Entonces, partiendo de eso, la propuesta es nosotros, de alguna manera, de manera educativa y también socialmente, incorporamos expresiones corporales, incorporamos actitudes con el cuerpo que reflejan o que pretenden reflejar o corresponderse a nuestro sexo biológico. Félix Fernández y Diana Larrea son como mis hermanas y hermanos de camino, ¿no? O sea, con ellos he crecido haciendo trabajos en común. Y también porque ha sido muy fácil, también porque te ayudaba a trabajar saliéndote del ti y trabajar desde el diálogo. Cuando trabajo con gente mucho más joven que yo, es un proceso de aprendizaje mutuo, no es tanto desde el de yo tengo cosas que ofrecer y tú que recibir, ¿no? Sino porque es que me ha acercado a esas personas por lo que ellos me ofrecen a mí también, ¿no? Mi 9 de agosto surge de la necesidad de hacer una performance colectiva en la red, que es el sitio idóneo para hacer una performance colectiva. Eso es mi 9 de agosto, es una performance colectiva porque no solamente soy yo, sino es toda la gente que participa en los posts, comentando. La acción concretamente consiste en que yo del 1 al 30 de agosto voy a intentar echarme un novio y voy a intentar abordar esta cosa en mi vida
este conflicto en mi vida, o sea, ¿qué me pasa a mí con los novios? ¿Por qué me dejan todos los novios y por qué los dejo yo a todos? O sea, que no vamos a ningún lado. Yo voy relatando cómo es el encuentro con cada, que no, al final no es un novio, son varios, cómo es el encuentro con cada una de las personas que es mi novio. Hay novios que duran unas horas, hay novios que duran una semana, incluso uno que duró varios meses después, ¿no? Lo que ocurre en la vida, yo lo relato en un post. Entonces, hoy he quedado, hoy ha venido, me ha comprado unos pantalones de obrero para que me lo tire vestido de esta manera, no sé qué. Lo cuento un poco, entonces la gente empieza a opinar. En los novios también, porque los novios de repente me piden mi Facebook y entonces ven que yo estoy haciendo esto, ¿no? Algunos se lo comento de antemano y otros lo ven en el momento. Entonces, toda la discusión que se genera, todo el debate, que creo que en el fondo es uno de los grandes debates que tienen las redes sociales, y es los límites de la privacidad y de lo público, lo que te puede llevar incluso a cuestiones legales, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, el propio control de Facebook en torno a todo esto, y también lo que para mí es el gran dilema interno de estoy utilizando a unas personas para realizar una performance que no puedo parar ya, porque tengo que realizarla del 1 al 30 de agosto, y llevo como, probablemente a mitad de agosto, llevaba como 5 días pidiendo disculpas, todo el rato. La performance empezó a convertirse en una gran disculpa, ¿no? Lo siento, lo siento, lo siento. We Are Here, We Are Queer es un proyecto que pretende dar visibilidad a una forma mucho más natural de abordar el género, al dar cabida a todas aquellas opciones con las que nos sentimos bien y con las que nos sentimos cómodos, independientemente de que seas un niño con vulva o una niña con pene. Echa un poquito el pecho así de vez en cuando. Eso. Ocupemos las pantallas de Callao, ocupemos esos centros de poder de los que se nos ha excluido, centro de poder neurálgico, geográfico de una ciudad como es Madrid, ocupémoslos con esa disidencia, con esa población que normalmente se ve marginada a los guetos o a los espacios donde te puedes expresar y donde está permitido, pero no fuera de ahí. Todo lo que hacemos o todo lo que somos es performático de alguna manera, ¿no? Está construido, está aprendido, está construido. Nuestra conducta en el trabajo, nuestra conducta sexual, nuestro rol de género, nuestra forma de estar en la calle, nuestra forma de relacionarnos. Todo eso genera una serie de ataduras, una serie de conductas que suponen la norma, y esos límites de las normas, de romper esos límites de la norma, de hacer lo que no se debe hacer, lo que supuestamente tenemos interiorizado como códigos de conducta que no deben de ser hechos en determinados contextos, me gusta atravesarlos.